Hola a todos, ¿qué tal? En este video te explicaré cómo puedes formular preguntas o interrogantes. Primero, tienes que saber que las palabras qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, cuál y dónde se escriben con tilde cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo. Estas palabras por sí solas o precedidas por alguna preposición se utilizan en oraciones interrogativas. Por ejemplo, aquí te muestro que la pregunta ¿qué? Pertenece a la categoría de concepto, tema, objeto, es decir, te indica la definición de un tema o concepto. Por ejemplo, ¿qué significa la pubertad? Después encontramos la pregunta ¿quién? Aquí te indica de qué personaje o sujeto estamos hablando. Por ejemplo, ¿quién fue el personaje principal del cuento Blancanieves? Enseguida tenemos la pregunta ¿cómo? Esta te indica procesos, pasos o en algunos casos descripción. Por ejemplo, ¿cómo sucedió? O ¿cómo es? También tenemos la pregunta ¿cuándo? Pertenece a la categoría de tiempo o secuencia. Esto para indicar cuándo ocurrió el hecho. La pregunta ¿cuánto? Te indica a saber la cantidad o proporción. Por ejemplo, ¿cuánto se necesitó? La pregunta ¿dónde? Te indica a saber el lugar o la ubicación. Por ejemplo, ¿hacia dónde se dirigían? Aquí te presento algunos ejercicios para reforzar la explicación. La primera pregunta trata de indicar a saber cantidad, por lo tanto, la pregunta es ¿cuántos hombres han llegado a la luna? En la siguiente pregunta te está indicando a saber quiénes participaron. Por lo tanto, la pregunta es ¿quiénes fueron los primeros astronautas en llegar a la luna? En la siguiente pregunta te está indicando un verbo de tiempo, que es el verbo llegar. Por lo tanto, es tiempo. Y por consiguiente, la pregunta es ¿cuándo llegaron a la luna los primeros astronautas? En la siguiente pregunta te está indicando a saber las características de un objeto. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué clase de cráteres tiene la luna? En la siguiente pregunta te está indicando a saber la parte descriptiva de un objeto. Por lo tanto, es ¿cómo son las piedras de la luna? Por último, esta pregunta se refiere al lugar donde alunizaron. Por lo tanto, la pregunta es ¿dónde alunizaron los primeros astronautas? Y por último, recuerda que para identificar estas palabras de las demás como interrogantes es necesario colocar la tilde o el acento ortográfico en la vocal de la sílaba tónica. Eso ha sido todo por el momento. Si te gustó el video, comparte, suscríbete y dale un like. Nos vemos hasta la próxima.